¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Le agradezco que nos acompañe a través de la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, cuyo objetivo principal es darle a conocer todo el acontecer legislativo que se desarrolle tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. En este sentido, déjeme comentarle que en la Cámara Alta se están desarrollando diálogos públicos por un México social, el cual tiene el objetivo principal de que legisladores, especialistas e involucrados en la materia aborden la problemática social desde un enfoque amplio, plural e interdisciplinario para encontrar líneas de acción legislativa en diversos ejes. Por eso yo lo invito a que nos acompañe y veamos el desarrollo de este diálogo público. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles. Muchas gracias por acompañarnos en estos diálogos públicos por un México social. Les agradecemos a los panelistas y a los senadores que están esta tarde con nosotros, esperando que en esta mesa de diálogo pues haya una participación interesante, sobre todo para quienes nos acompañan aquí en el Senado y también quienes nos siguen a través de su hogar en la señal abierta del canal del Congreso. El diálogo de esta tarde, la seguridad pública, justicia y participación ciudadana, es otro de los ejes que se está manejando en estos diálogos públicos por un México social. Tenemos la participación esta tarde de la senadora Adriana Dávila Fernández, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas. Gracias, senadora. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. También nos acompaña el senador Sofío Ramírez Hernández, presidente de la Comisión Especial de Zonas Marginadas del Senado de la República. Gracias, senador. Buenas tardes. Estamos esperando que se incorporen otros compañeros legisladores. Y bueno, les presento también a nuestros panelistas. El día de hoy nos acompaña María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por acompañarnos. Carlos Barragán Salvatierra, investigador también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias. Marco Antonio Díaz de León, magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Muchas gracias también por acompañarnos esta tarde. Rafael Estrada Michel, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. Y Mariana Mora Bayo, investigadora de Derechos Humanos de Fundar, también que en unos momentos más estará con nosotros. Y si les parece, vamos a entrar directamente ya a lo que es esta propuesta de diálogo público por un México social. Conocemos ya la mecánica previamente analizada con ustedes y sobre todo plantearles la idea de que nos integremos en un diálogo en el que se está buscando que en estas mesas de diálogo también existan aportaciones importantes para que pues los senadores, que son los que tienen en este momento la oportunidad de avanzar en estos temas importantes para el país y para los ciudadanos, pues tengan el material suficiente y necesario para hacer lo propio. Le daría la palabra a la senadora Adriana Dávila Fernández. Adelante. Muchas gracias. Primero que nada, bienvenidos a todos nuestros panelistas. Gracias por esta oportunidad y especialmente reconocer al Senado de la República, a su presidente, la posibilidad de hacer este tipo de foros que nos permiten platicar algunas cosas que son de suma importancia. Este es uno de los ejes que está no solo en boca de todas las personas, sino es uno de los ejes de la seguridad pública, justicia y participación ciudadana, en el que hoy México está viviendo momentos sumamente complicados. Para el Poder Legislativo, en los últimos años ha habido una serie de aumentos en materia legislativa, hemos reformado distintas leyes, hemos generalizado también en este marco legal y tal parece que todo el tema de seguridad pública lo queremos trabajar a través de las modificaciones legales, como si el tema de la voluntad política y la participación de las autoridades no contara. Ninguna ley puede sustituir esa circunstancia y creo que hoy es el momento de poder revisar si lo que hemos hecho en materia de seguridad pública en este país está funcionando correctamente. Y otro de los asuntos que me parece fundamental es señalar que tal pareciera que en las distintas mecánicas que hoy los gobiernos distintos que han pasado por la presidencia de la República establecen argumentos o estrategias que pudieran parecer distintas, pero que en muchas de las cosas son similares y entonces al final de cuentas no hemos terminado de resolver
hoy esta crisis que tenemos no solo en materia de derechos humanos, sino en la falta de una estrategia coordinada en materia de seguridad pública. Por eso es que para nosotros este eje es fundamental, es importante y no solo por la coyuntura, sino por la posibilidad de que haya quienes podamos contribuir o muchas personas puedan contribuir a la solución de problemas que en este país hace tanta falta. Gracias, senadora. Le ofrezco una disculpa al senador Teófilo Torres Corzo, integrante de la Comisión de Seguridad y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico. Senador, gracias por acompañarnos, bienvenido, y si nos quiere dar unas palabras de inicio también para este diálogo público. Adelante, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta tarde en el Senado de la República para debatir sobre un tema fundamental, que es el tema de la seguridad pública. Hemos logrado conjuntar grandes personalidades en esta mesa, tanto del ámbito académico, profesional, como representantes de la sociedad civil y del poder público. Esta tarde podremos tratar temas de relevancia e interés general para toda la población, por lo que estoy seguro que llegaremos a conclusiones que puedan permitir elaborar las políticas públicas en beneficio de los mexicanos. Pero además también los senadores nos podemos nutrir de sus conocimientos, de su experiencia y de su talento para hacer modificaciones a las leyes en donde correspondan, a efecto de tener un México más seguro y con mejor administración de justicia. Bienvenidos al Senado de la República. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, senador Teófilo Torres. Senador Sofío Ramírez Hernández, por favor, en el uso de la palabra. Con la observación de que yo no soy parte formal de esta mesa, de este eje, que representa el tema precisamente de seguridad pública y la participación ciudadana de México, pero particularmente lo que vive Guerrero. Tengo interés en los organismos públicos, la sociedad civil, de poder hacer del tema de la seguridad pública eje que mueva a todas las instituciones para derecho y respeto a su patrimonio, pero participación ciudadana debe ser la agenda. No tengan mezquindad alguna en términos de aportación en recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos, servicios de inteligencia a través del CISEN, pues no nada más para actuar una vez que los lamentables acontecimientos pudieran encontrar una oportunidad, no estemos en la circunstancia tan lamentable como es el caso de Iguala, que ha impulsado un modelo de seguridad con la participación a través de la figura social de policías comunitarios, conocidos como la CRAC. Fue estigmatizado por el gobierno federal, perseguidos en su momento por el propio gobierno estatal en el 94-95, reconocido por los municipios, pero lo más importante es la voluntad ciudadana, donde por usos y costumbres los pueblos indígenas quieren participar en la prevención del delito, pero sobre todo, y algo muy importante, en la reeducación comunitaria de aquellos, desde luego, de aquellas acciones de delito del fuero común. Se preguntará que no está dentro de la figura del marco constitucional, del marco legal. Pero no olvidemos que el convenio de la OIT número 69 o 169, no lo recuerdo, reconoce a los pueblos indígenas su organización, sus usos y sus costumbres. El Estado de Guerrero reconoció a través del Congreso local, reconoció la figura de policía comunitaria, un gran modelo. Se los comparto como un mexicano ciudadano
que viene de ese origen de la participación ciudadana, que es el eje de esta mesa de trabajo. La participación ciudadana, la participación de los pueblos, no dentro de las ocurrencias, los cacicazgos o los liderazgos, sino por el contrario, dentro de las asambleas. No habrá ninguna figura social en las localidades con servicio a la comunidad que pueda tener mayor legitimidad que lo que acuerda la asamblea. La figura de la policía comunitaria en un primer momento, cuando menos en Guerrero, ha sido un gran modelo a seguir en materia de participación ciudadana para la prevención de los delitos o en materia de seguridad pública y sobre todo de reeducación comunitaria. Ser policía comunitaria, ser policía comunitario no es la necesidad del ciudadano por buscar empleo y por tener un ingreso, porque no les pagan, son cargos honorarios. Ser policía comunitario es la dignificación como ciudadano que le sirves a tu pueblo, al desarrollo de tu comunidad. Es parte del servicio a la comunidad que tienen como obligación todos los ciudadanos. Pero ser policía comunitario como una base fundamental de la participación de la ciudadanía no es un tema tampoco de gustos, de que un ciudadano o un hombre, mujer, después de que cumple 18 años, diga: me gustaría ser policía comunitario, porque quiero sentir el momento de una escopeta en el hombro. No, ser policía comunitario no es por decisión propia, no es un tema tampoco de gustos. Ser policía comunitario es la voluntad popular de la asamblea. Mi padre fue policía comunitario, y así como mi padre, la mayoría de los de la región de la montaña, los pueblos originarios de la montaña de Guerrero, donde están los mixtecos, los tlapanecos, los náhuatl, los amuzgos, ven como parte de su aportación, perdón por la redundancia, a su comunidad, contribuir a la tranquilidad, contribuir a la seguridad y, reitero, algo muy importante, contribuir a la reeducación comunitaria. Los designa la asamblea. El policía comunitario no lo nombra el presidente de la República, no lo nombra el gobernador, no lo nombra el presidente municipal, no lo designa síndico procurador. Al policía comunitario lo designa la asamblea. Y en la función que desarrolla, la comunidad o varias comunidades, sobre todo la comunidad donde lo eligen, y los propios ciudadanos que estén fuera de la ley, no respetan al policía comunitario porque traiga un R-15, no lo respetan porque traiga el mejor armamento, lo respetan por la legitimidad, lo respetan porque es el policía del pueblo, es el policía que lleva la representación social de los ciudadanos en un tema tan importante que es brindarle seguridad a las comunidades y a los vecinos. Y concluyo, la reeducación comunitaria. Cuando alguien comete un delito, y me refiero a los delitos del fuero común, es muy común en los pueblos, por citar un ejemplo, si alguien se robó un chivo, pues no regresa el chivo, ni tampoco tiene dinero para pagar el daño que haya hecho. La comunidad y asamblea determina que tiene que hacer servicio comunitario. Buscan donde estén construyendo una casa o donde busquen un peón, donde necesiten un peón, y el mismo pueblo le consigue trabajo para que vaya a ganar el dinero y pueda recuperar lo que se robó. Y una vez que ya reintegró el costo económico del daño, ahora viene lo que le llaman allá la parte del servicio a la comunidad. Si están pintando la iglesia, son los que durante el día se la pasan pintando iglesias, pintando escuelas. Y si es alguien que reiteradamente esté en delitos, lo que hacen es que los ponen a barrer calles. Y si fuese todavía mucho más, ya lo remiten a las autoridades locales, llámese a la presidencia municipal, y si son del fuero común, lo remiten precisamente a la autoridad que corresponda.
Las policías comunitarias fueron estigmatizadas por otra organización o por otros intereses de las llamadas autodefensas. Pero creo, compañeros, que era importante transmitir desde la experiencia en el territorio que ojalá en materia de seguridad, en materia de prevención del delito, podamos retomar la participación de los ciudadanos y en Guerrero hemos encontrado una verdadera oportunidad. Quiero hacer la siguiente comparación. El caso de Iguala sucede donde no hay policía comunitarios. Donde tenemos policías comunitarias esto no sucede, porque se conocen todos. El caso de Iguala sucedió en el tercer municipio más grande de Guerrero. Hechos lamentables, que no son del 26, 27 de septiembre, eso fue la acción, pero las condiciones, las circunstancias, las infiltraciones, eso vienen de años atrás. En Iguala no tenemos policías comunitarios, pero sí tenemos la representación de las instituciones como lo es la Policía Municipal, formalmente reconocida en su bando de Policía y Buen Gobierno. Tenemos como territorio el municipio, que lo reconoce el 115 constitucional. Tenemos como territorio ejercicio al gobierno del Estado y tenemos al gobierno de la República. No somos una isla, ni como municipio, ni como entidad federativa. Somos parte de una república. En sus tres niveles, cada quien tiene su propia responsabilidad y su propia tarea. Lo que hoy se vive en Iguala es parte de la descomposición de las instituciones en materia de seguridad pública y que es un tema que viene de muchos años atrás. Los policías infiltrados, hoy la información más veraz la tienen las propias autoridades, pero es un tema que no debió de haber sucedido, no debe de suceder, y menos en los tiempos que hoy, donde México, Guerrero, necesitamos la reconciliación social, tanto los movimientos sociales, pero sobre todo de todos los mexicanos, por la paz, por la unidad y sobre todo, pues, por devolver a las 43 familias que son parte del dolor humano la oportunidad de que sus hijos regresen y con la esperanza de que regresen con vida, y para aquellas 6 personas que lamentablemente perdieron la vida, pues de igual manera nuestro profundo sentir y nuestro pésame para todos ellos. Muchas gracias. Gracias, senador Sofío Ramírez. En el uso de la palabra, el senador Teófilo Torres Corzo, por favor. A mí me parece que entramos muy rápidamente al tema. Y qué bueno que sea así para poder aventajar las cosas. Pero yo creo que no puede hablarse solamente de una policía comunitaria cuando se está hablando de un problema nacional o de un problema de estados o un problema de regiones. Sin duda, no tengo la menor duda, senador, no tengo la menor duda que la participación de la sociedad civil, no solamente en los asuntos de seguridad pública, en todos los asuntos que sean importantes para cualquier país, es vital. Yo soy un convencido que la participación de la sociedad civil es indispensable. Pero aquí estamos pensando, creo yo, o analizando o tratando de dar puntos de vista con verdaderos especialistas en derecho y con gente con una gran experiencia. Creo que sobre temas macro, sobre problemas que afectan en lo general al país y que se buscan soluciones que pudieran ser de un mayor alcance. Es lamentable, todos lo lamentamos, el caso que se está viviendo en Iguala. Pero no creo que sea el tema a tratar en esta mesa, creo que es bien traído por usted porque es un problema de orden social y de orden de policía, sí. Pero yo quisiera que fuéramos tal vez más allá y que aprovecháramos la presencia de nuestros distinguidos invitados para tratar de entrar en temas de mayor fondo en cuanto a soluciones que pudieran presentarse buscando
una mayor seguridad pública para este país. No quiero descalificar lo que usted dijo. Es correcto que la sociedad civil debe de participar. Es correcto que el más respetable es quien el propio pueblo ha designado para alguna labor, no tengo la menor duda. Pero vamos a hablar de policías preventivas, vamos a hablar de policías estatales, vamos a hablar de federales, vamos a hablar de políticas públicas en cuanto a la seguridad pública, vamos a hablar de reglamentos, vamos a hablar de policía privada, vamos a hablar de modificación a nuestras leyes en el Senado o en la Cámara de Diputados o en los propios cámaras de diputados en los estados del país. A mí me parece que debemos tener un poquito más de profundidad en un tema de preocupación nacional e insisto, y aprovechar a nuestros panelistas, que cada uno de ellos son por sí mismos expertos en el derecho, expertos en seguridad y muy distinguidos mexicanos. Gracias, senador Teófilo Torres Corzo. Si alguno de los panelistas desea en este momento hacer alguna intervención, adelante. María Leoba Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es sumamente grato y estoy muy contenta de participar en este foro porque los académicos siempre estamos pugnando por ser escuchados por aquellas personas que hacen la ley. Y cuando el senador comentaba que es muy importante la participación ciudadana en materia de seguridad, estoy totalmente de acuerdo, pero pienso yo que hablar del problema de seguridad requiere de un aspecto de una política integral. Y si nosotros nos vamos a la circunstancia de aplicar el derecho penal, será la última razón o la última ratio, como decimos los juristas, la última circunstancia por la cual tengamos que sancionar a una persona. ¿Qué es lo que hay que trabajar antes? Pues trabajar prevención, trabajar una reeducación, trabajar una formación desde la universidad. Yo estoy cierta de que el problema que se vive en la actualidad, y no lo ubico solamente en Guerrero, hablamos de los autodefensas, hablamos de muchas entidades con una convulsión social, yo pensaría que hemos ido en contra del derecho. Normalmente no hemos respetado al derecho. Y al no respetar y no ceñirnos al derecho, y no hablo de la aplicación del derecho penal, sino hablo del derecho en general, del que me obliga a mí a respetar en mi casa, en mi comunidad, con mi familia, con mi vecino, en el momento que voy conduciendo un vehículo, el que me obliga a mis derechos y obligaciones correlativos, a ese derecho me refiero, que es el que hemos dejado atrás. Y hablar de un Estado de Derecho, por ahí ya a nivel internacional se dice que no somos, pero que ya pronto vamos a ser un Estado fallido. Qué delicado escuchar esa terminología, porque la realidad es que estamos perdiendo la característica de ser un Estado de Derecho, de tener un régimen donde yo les digo a los estudiantes, hablar de Estado de Derecho significa que el que se equivoca asuma su responsabilidad, no que el que la haga la pague. Los códigos decimonónicos, los códigos tradicionales, hablaban de cómo sancionar al culpable. Y me quedo pendiente con la sanción al culpable, pero no me interesa mucho saber cómo resarcir al perjudicado. Y ahora, con esta nueva tendencia que se tiene en materia penal, en el sistema acusatorio, estamos hablando de cómo resarcir, cómo darle un pequeño bálsamo, una indemnización, un restablecimiento a la situación anterior. Como usted decía, señor senador, los desaparecieron vivos, la obligación es que los regresen vivos, pero casi me suena como una ilusión. Sumamente complicado que podamos pensar que en la época que vivimos actualmente se pueda tener falta de comunicación. El celular ahorita de cada uno de nosotros con el mapa determina dónde estamos,
Yo quisiera decir que estoy en la UNAM, pues no, estoy en el Senado de la República. Y tener a 43 personas, más los que los cuidan, los que les abastecen alimentos, es complicado. Pero yo creo que ahora la tendencia que tenemos que encontrar, y creo que es un trabajo conjunto de la participación del ciudadano. Yo recuerdo hace algunos sexenios nos dijeron, cuídense y no lleven joyas a las bodas porque los van a robar, y no traigas un auto de tal calidad porque tú estás llamando al delincuente. Oye, entonces tú, Estado, puede ser un Estado fallido porque no me estás dando la seguridad, porque la violencia legítima del Estado se debe ejercer cuando es necesario ejercerla. Entonces yo creo que debemos hablar de elementos que nos lleven de aquella idea de un Estado o de un régimen jurídico en donde había que pensar cómo sancionar al culpable, ahora decir cómo resarcir al perjudicado. ¿Para qué? Para que tanto el que actúa en contra de otro, sí se le sancione, claro. Y yo pienso que si le sancionamos en su bolsa, en su bolsillo, en su dinero, en su trabajo comunitario, en ridiculizarlo o ponerle alguna señal de que tiene malos hábitos, no tiene buenos ejemplos ante la ciudadanía, podríamos empezar a trabajar con ese inculpado. Pero también preocuparnos, y esto es una tendencia en el siglo XXI, de que sí tengamos un estado de bienestar. El estado de bienestar del que se habla ahora en convenciones, en tratados, en acuerdos, y que es un derecho humano fundamental, legítimo, que tengamos educación, que tengamos derechos humanos que se cumplan, que se respeten, que no se violente nuestra vida, nuestra seguridad, que podamos salir tranquilamente. Pues ahora yo veo que mucha gente en realidad no quiere salir en la noche. Yo misma digo, manejar de noche sola, jamás. Pero a veces ni acompañados, porque hay un gran peligro, pero es porque nos falta la aplicación del derecho. Yo siento que hemos llegado a un momento en el que el derecho se debe aplicar para los demás, pero las autoridades no están cuidando del propio ejercicio del derecho que a ellos les compete. Por eso tenemos corrupción, por eso tenemos una serie de vicios que impiden que tengamos esa seguridad. Entonces yo creo que hay que tratar el asunto de manera integral. Iguala, según yo tengo conocimiento, pues ha sido siempre un municipio dentro del estado de Guerrero con muchísimas complicaciones, casi fosas clandestinas, creo que han estado siempre por ahí, según lo dicen algunos guerrerenses, yo no lo sé. Pero también estoy cierta de que Guerrero tiene un gran catálogo de leyes, las de la familia, las de la paternidad, las que se refieren a cuestiones penales en favor de los niños, las que hablan de miles de cuestiones que tienen unas prerrogativas importantísimas en materia de derechos humanos. Por ejemplo, el ombudsman es inamovible. O sea, hay una serie de reglas jurídicas, pero no encontramos tampoco la solución nada más en la ley. Habría que instrumentar la política pública, el cómo hacer, el cómo llevar a la comunidad, y creo que la educación es algo muy importante. Si no educamos en el nuevo contexto en el que estamos viviendo a las juventudes y nosotros mismos no cambiamos la mentalidad, pues estamos en el mismo problema. No sé si ya me extendí, muchísimas gracias por haberme atrevido a comentar esto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias María Leoa Castañeda Rivas, directora de la Facultad de Derecho de la UNAM. Están abiertos los micrófonos si alguien más quiere hacer alguna intervención o parte de su discurso. Adelante, senador Teófilo Torres Corzo. Doctora, qué interesante lo que usted acaba de decir. A mí me parece que
es justamente el motivo de estas reuniones que estamos haciendo los senadores. Escuchar planteamientos inteligentes y planteamientos de una gran profundidad como los que se acaba de dar. Violar las leyes, señala usted. Qué cierto es. Qué cierto es que no hay respeto en muchos casos, en la mayoría de los casos, desde la autoridad de los padres, que no hay respeto al maestro, que los muchachos que van y muchachas que van a las escuelas, en muchísimos casos no hay respeto al maestro, que resulta que es muy gracioso y muy aplaudido el hecho de que se porten mal en la escuela y hasta que los expulsen pareciera que fuera una medalla. A mí me parece que usted señala cosas verdaderamente importantes y yo las apunté, y ahorita me voy a referir a ellas, porque creo que valdría la pena que los senadores de la República tomáramos en cuenta algunas de las cosas que usted ha dicho. Violar las leyes, habrá que empezar por respetar las leyes, las reglas familiares, por respetar las reglas en la escuela, que el estudiante estudie, que el maestro enseñe, que el trabajador trabaje, que el abogado defienda, que el médico cure. Y en consecuencia, todas nuestras leyes, de lo más sencillo, yo soy abogado también, de lo más sencillo a lo más complicado, se fueran dando en la medida que fuéramos educando a nuestros jóvenes a obedecer la ley. ¿Por qué llegamos a la frontera de los Estados Unidos y nos ponemos el cinturón de seguridad y no nos pasamos los saltos? Bueno, porque ahí, dice usted, se aplica la ley. Entonces, uno de los temas que usted acaba de señalar, y yo lo anoté como algo muy importante, hay que aplicar el derecho. Existen buenas legislaciones, como seguramente usted lo dijo en Guerrero, y en todos los estados del país tenemos buenas legislaciones. A mí me parece que habrá que aplicar el derecho desde la familia en adelante para conseguir hombres y mujeres respetuosas de las leyes, de la convivencia y del derecho. Señala usted algo en el cual me parece que es algo que debemos discutirlo. ¿Estado fallido? No. Yo creo que no estamos viviendo un estado fallido. Yo vengo de una entidad federativa. Cuando fui gobernador de San Luis Potosí, yo quiero platicarle cómo estaban las cosas, con las plazas tomadas, con la renuncia de 55 de 56 presidentes municipales en la mano, con la renuncia de todos los diputados locales en la mano. Y el presidente señala que estaba por desaparecer los poderes. Ahí sí teníamos un problema. Hoy en México, lo dice usted después, y lo dice con una gran claridad, y lo dice con mucha inteligencia. Necesitamos un estado de bienestar. Sí. Yo creo que no estamos muy cercanos a un estado de bienestar en algunas partes del país. Pero de esto a estar en un estado fallido creo que hay una gran diferencia. A mí me toca, y perdón por extenderme, pero necesito aclarar esto. Como presidente de las relaciones exteriores con todos los países asiáticos y con los países del Pacífico, incluyendo hasta los países árabes, hago viajes a Japón, a China, a Australia, y el primer tema que tocan es la seguridad pública en México, es el primer tema que tocan. Y yo les he señalado que no debemos hablar de medias verdades. Efectivamente, México tiene problemas de seguridad pública muy determinados en algunas regiones y algunos estados. Pero no que no se diga que en México no podemos vivir, que no podemos ir a comer y desayunar y hacer negocios. Una gran parte de este país sí se puede vivir tranquilamente y sí se puede caminar y andar por las calles. Yo me quedo, para terminar, doctora, con dos conclusiones suyas que me parecen de la mayor inteligencia
y creo que debemos los senadores rebotar estas ideas. Una, señores, hay que aplicar el derecho. Y esto incluye desde la familia, he dicho, hasta el derecho muy complicado. Y por otra parte, dijo usted algo verdaderamente importante. Las políticas públicas en materia de educación hay que ampliarlas. Quien educa a sus hijos y educa a los jóvenes y a las mujeres jóvenes, está educando a un país. Yo quiero felicitarla por los inteligentes conceptos que usted acaba de vertir. Gracias, senador Teófilo Torres Corzo. Iniciaríamos una participación previa de la senadora Adriana Dávila Fernández y daríamos la palabra a Carlos Barragán Salvatierra. Gracias. Yo seré muy breve y lo que preferiría es justamente aprovechar la experiencia de quienes ya están aquí. Quisiera lanzar una pregunta a los 4 compañeros investigadores académicos que nos están acompañando, porque creo que es fundamental que nosotros tengamos la visión en ese sentido. En los últimos 14 años ha habido formas distintas de querer tratar el tema de la seguridad. En los sexenios pasados se planteó la posibilidad de separar lo que es la seguridad pública de la parte de gobernabilidad. El gobierno actual decidió juntar nuevamente estas áreas y señalar que este era un mecanismo de ellos de organizarse de tal manera que la seguridad pudiera tener en este momento una posibilidad de una estrategia común a través de la gobernabilidad. Quisiera preguntar en ese sentido, ¿qué tan eficiente es una u otra de las opciones? ¿Qué tendría que hacer el gobierno o los gobiernos para diferenciar lo que significa la gobernabilidad de la seguridad pública, que no me parece que son conceptos distintos? Y la segunda pregunta que quiero hacerles a los 4 es saber su opinión respecto del mando único. Esta es una propuesta que se planteó también desde hace mucho tiempo y se hace en una serie de aristas. Dentro de esas aristas es justamente el tema de recursos económicos, recursos materiales, recursos humanos, en fin, una serie de circunstancias. Incluso se ampliaron los fondos presupuestales para poder generar condiciones mejores en municipios y en los estados. Yo quisiera conocer la opinión de ustedes respecto del mando único y la participación concretamente de los municipios. Y la última pregunta que quisiera hacerles, y lo hago justamente y derivado de la participación de la maestra María Leoba, concretamente en el concepto de impunidad, que es lo que está planteando, y que cuando nosotros adquirimos derechos se nos olvida que acompañada de esa palabra de derechos viene la otra parte de las obligaciones, que también se tienen que cumplir. Michoacán, a diferencia de Guerrero, en condiciones similares, guardias comunitarias o policía comunitaria o fuerzas rurales, como quieran llamarle, en las figuras que se van planteando, en Michoacán se estableció un proceso de una estrategia de enviar un comisionado. Se planteó también el tema de legalizar el uso de las armas que ahí estaban utilizando estas guardias. No se utilizó ninguna figura concreta, ni amnistía, ni tampoco se les dio algún otro tema jurídico, y me parece que hubo ahí una parte de sustitución de acciones y de posibilidades que tendría que haber cubierto los propios gobiernos locales en esa posibilidad. ¿Qué opinan al respecto de poder establecer en lugares como estos todo el tiempo comisionados en lugar de fortalecer instituciones que desde mi punto de vista tienen que ver con la forma de gobernar? Con estas 3 preguntas me quedaría y me gustaría mucho escuchar las respuestas de cada uno de ustedes. Gracias, senadora Adriana Dávila. Iniciaríamos con Carlos Barragán Salvatierra, investigador de la UNAM. Adelante, gracias. Antes que nada, muy buenas tardes y muchísimas gracias por esta invitación a este foro tan importante y sobre todo compartirlo con este panel tan interesante de maestros y amigos. Bueno, primero que nada yo quisiera señalar, tenemos un grave problema de la aplicación de la ley. ¿Tenemos leyes buenas? Sí. ¿Perfectibles? Sí. Pero en general tenemos buenas leyes. ¿Cuál es nuestro problema? Que no se están aplicando. ¿Cuál es nuestro problema? Pues que tenemos una deficiencia en la procuración de justicia, tenemos una deficiencia en la administración de justicia, tenemos una deficiencia en lo que es la seguridad pública, terrible, y que el nuevo sistema adversarial, que es una de lo que podríamos en un momento determinar, no va a solucionar el problema de seguridad, ni va a solucionar la capacidad de los jueces, ni va a solucionar absolutamente nada. A nosotros se nos ha planteado como una panacea
Yo estoy de acuerdo con ella, pero no es una panacea, no va a resolvernos nada si no se trabaja bien. Es más, en lugares pudiera hasta explotar, Chihuahua está explotando ya, y ya están reventando el sistema acusatorio en Chihuahua por los problemas que tienen. Entonces, aquí en el Distrito Federal, que tenemos un conflicto muy grave, porque no podemos regionalizar, pero en el Distrito Federal, que es un problema muy grave, bueno, pues va a ser muy complicado el poder resolver estos problemas. Ese sería como un primer punto. Segundo, yo considero que en este momento tenemos una indigestión de policías. Bueno, Guerrero. Está dentro de Guerrero municipal, estatal, federal, judicial, militar, marina, bueno, todo el mundo está ahí metido. ¿Cuál ha sido la solución? Ninguna. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Por qué? Porque no se está aplicando el derecho. ¿Qué está sucediendo ahí? Que están permitiendo que se estén dando situaciones irregulares, ilegales, que se estén permitiendo los secuestros, que se estén permitiendo destrucciones, que se estén permitiendo todo y que la policía no actúe. Y para cerrar, yo quisiera también señalar, en función de justicia, nosotros tenemos un grave problema con nuestros policías municipales, que es sueldos bajos, incultura, falta de preparación, etcétera. Yo creo que la policía única puede ser una buena situación si realmente se implanta bien, pero no en el desorden que tenemos. O sea, tiene que implementarse, primero. Segundo, también hay que proteger a nuestros policías. O sea, el policía está parado, llega un grupo de vándalos, los escupen, los golpean, los batean, los medio matan, y en el momento que les voltean un golpe, un escudazo, en ese momento, derechos humanos. Pobre niño que solamente por haber golpeado a 50 policías y aventar 40 bombas y quemar una puerta, lo meten a la cárcel, ¿verdad? Qué injusticia, hay que soltar a ese niño porque ese niño de 37 años extranjero, que lo que vino es lo que estés estudiando, pero yo nunca he visto en la universidad estudiantes esbozados, ¿verdad? Y filosofía está junto a nosotros. Entonces yo creo que también hay que poner un límite y hay que también darle una posibilidad al policía de decirle hasta dónde puedes llegar, hasta dónde derechos humanos te va a permitir intervenir, porque si al rato me van a meter a la cárcel, pues mejor no intervengo. ¿Qué hago? Pues me quedo viendo como el chinito. Y no participo, no pasa nada, no me meto en problemas, que me golpeen, que me escupan, que me medio maten, no pasa nada. Entonces yo creo que tenemos que reglamentar bien también la función policial para darles garantías y seguridad. A mí me ha tocado la oportunidad de dar cursos en institutos de policía y de capacitación de policías, y el miedo que ellos tienen es que estamos desprotegidos. No hay una ley que nos proteja. ¿Hasta dónde llega la legítima defensa con nosotros? No existe. ¿Hasta dónde podemos intervenir? No hay límites. Entonces creo que ese es un punto muy importante. Creo que es un punto muy importante que debería tomar el Senado en función de alguna ley, que establezca los límites donde la policía puede intervenir, pueda funcionar, y creo que eso ayudaría mucho a la participación ciudadana también. ¿Qué sucede? Que en este momento, pues para nosotros la policía, pues los policías son policías de quinta, son gente de quinta, ¿no? Los maltratamos, porque no pueden hacer nada. Han perdido totalmente la autoridad. Lo que antes el policía de barrio era una gente súper respetada y querida, y ustedes pasaban y veían los regalos de Navidad con canastas y botellas al policía, en este momento es insultarlos. O el policía comunitario. Exacto, sí, ¿no? Pero en este momento lo que necesitamos es darle otra calidad al policía, pero también vamos a protegerlos. O sea, no podemos exigirle más allá de lo que en un momento dado nosotros no le estamos dando. Bueno, si tú te defiendes, te meto a la cárcel. Bueno, entonces creo que debemos pensar mucho en eso. Muchísimas gracias. Nada más, perdón, yo sí quisiera que me contestaran las dos preguntas que faltaron por contestar para poder escuchar también. A ver si me permite, porque... ¿Qué es el tema? El primero ya me lo contestó, que es el tema de el mando único respecto a la forma de aplicación, pero las otras dos preguntas es sobre la forma de organización en la administración pública. Hoy conjuntamos una supersecretaría, que es la Secretaría de Gobernación, que tiene los temas de seguridad, que tiene los temas de gobernabilidad
y que me parece, y ese es un punto de vista personal, por eso no quisiera plantearlo, que esto nos ha llevado a no diferenciar las acciones de uno y otro. Yo quisiera saber cuál es la opinión de ustedes en ese sentido. Y la última pregunta es sobre las figuras que se están utilizando para generar comisiones distintas en sustitución de facultades ya exclusivas de algunas personas. Caso comisionado de Michoacán, que pues facultades son del gobernador. Si el gobernador no en forma funcionó, muy breve, ¿no? por respeto a mis compañeros, que señalaría primero, yo creo que Gobernación, para mí, ha hecho una buena actuación hasta donde ha podido. Pero también le faltan elementos, le falta gente y le falta apoyo. O sea, yo puedo tener una cabeza, pero me faltan brazos o me faltan piernas y en un momento determinado no tengo la opción de trabajar perfectamente bien. Yo le he visto buenas posturas al secretario de Gobernación, la verdad yo le he visto muy buenas posturas al secretario de Gobernación, pero creo que también ha fallado parte del gabinete y ha fallado gente importante que no ha apoyado esa posición. En el otro caso, la sustitución de Mire, yo creo que facultades. no podemos regionalizar. Yo creo que Michoacán es Michoacán, Guerrero es Guerrero y es muy complicado el manejo de decir vamos a ser comisionados o vamos a ser comisiones, porque donde puede funcionar en un lugar puede no funcionar en otro lugar. Yo creo que en este momento, por ejemplo, especialmente Guerrero, con todo el respeto por el señor senador, es un lugar tan complicado que difícilmente podemos llevar a alguien a que pueda tener un control general del Estado. Está totalmente dislocado el Estado. Entonces creo que en este momento sería muy difícil para alguien poder llevar y poner el orden que se puso en Michoacán. Yo estoy admirado en Michoacán cómo se trabajó, cómo operó, pero creo que en este momento Michoacán está imposible, es difícil el que pudiera llegar alguien a poner orden. O sea, tiene que ser el Estado en general y en ese caso tienen que ser las policías. Ya sea Marina, el Ejército, la Fuerza Aérea, la Fuerza Armada, helicópteros, la Marina, quien sea, pero tienen que llegar a poner orden, primero, y luego poder establecer alguna figura. Muchas gracias. Gracias. Gracias, senadora. Gracias, Carlos Barragán Salvatierra, investigador de la UNAM. Marco Antonio Díaz de León, magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Gracias. Felicito al Senado de la República por este foro que permite un intercambio no solo de ideas jurídicas, sino, siento yo, políticas también. Y precisamente en ese ámbito yo quisiera en escala descendente partir del propio Estado, más que hablar de las críticas que le han hecho a México, inadecuadas y totalmente infundadas. Yo pienso que debemos preservar nuestro Estado. Le voy a quitar la palabra de derecho porque evidentemente estamos constituidos políticamente en Estado y constitucionalmente. La soberanía es la principal característica de nuestro Estado. Debemos regresar a las fuentes para señalar que la soberanía debemos entenderla en lo interno del Estado como supremacía. Ningún otro poder, ni la delincuencia, ni los sindicatos, ni la iglesia, ni las policías, ni los ejércitos pueden estar por encima de la concepción del Estado. Es más, la soberanía está no en el pueblo como algunos quieren interpretar, ni tampoco en el gobierno, está en la Constitución, nada por encima de la Constitución. Y de ahí debemos partir para que se cumpla, desde luego, como aquí se ha dicho, con la ley, primer punto. Se cumpla con la ley que se está pues pasando por alto en algunas situaciones muy visibles, hechos notorios, cuestiones que nadie puede negar. Y que debemos resolver porque de otra manera, pues ello provoca la inaplicabilidad del derecho, provoca la impunidad, que también ha sido tema que se ha dado aquí. En consecuencia, nuestra soberanía debe retomar su papel de supremacía. Y los poderes supremos son ustedes, el Senado de la República, dentro del ámbito de sus facultades, y lo mismo las cámaras de diputados, desde luego los poderes ejecutivo y jurisdiccional. En ese terreno, pues, debemos todos, de acuerdo con un control difuso de la Constitución, todos estamos obligados a respetar la Constitución y obviamente con respeto también a los derechos humanos. Debemos exigir el cumplimiento de la ley.
Por ejemplo, hemos visto por televisión escenas verdaderamente lamentables donde el grupo de personas con rostros cubiertos se incrustan en marchas y llevan botellas de gasolina. Esas son armas prohibidas, es un delito, la simple portación. Pero nadie hace nada para detener a una persona que trae una botella de gasolina con una mecha. Ahí simplemente ya está un delito que se llama portación de arma prohibida, como lo establece el artículo 160 del Código Penal. Pero además, comete con ese tipo de armas otro tipo de ilícitos, como son el daño en propiedad ajena, no solo de particular, sino de la nación. Hemos visto cómo incendian. No voy a referirme a la anterior constitución de, pues hace algunos años antes de Fox, donde el incendiario era castigado severamente. Hoy vemos que los incendiarios pues se toleran, además de la aportación, pues la utilizan para agredir bienes jurídicamente tutelados, como son la propiedad y la salud de las personas. Entonces, ya por ese lado estamos pasando por alto la ley que no se cumple, que aquí se ha reiterado, y yo estoy de acuerdo con mis colegas que me antecedieron. Pero no solamente eso, sino que ponen en riesgo la seguridad pública, que también aquí estimo pues es un tema que nos ocupa, al menos así lo entendí, y por ello cumplir con la ley implica todos estos y muchas más que sería prolijo mencionar. Pero si por un lado exigimos la ley y que se aplique precisamente al responsable o probable responsable de un ilícito penal, también debemos hablar de las omisiones. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales de acuerdo con nuestro artículo 7 del Código Penal. Pero además ese artículo 7 establece que es delito tener la obligación de garante y no cumplir con la normatividad que nos es dada constitucional y legalmente. Hemos visto pues omisiones de autoridades que no han hecho pues gala de su función, que están jurídica y legalmente obligados a realizar. Entonces las omisiones también son problema de la seguridad pública. Y todo eso tiene que ver con los derechos humanos porque recordemos el viejo adagio de Leviatán, de salus populis suprema ley est, que según Hobbes pensaba que la salud era el bien supremo que hoy debemos trocar por la seguridad pública que nos permita el disfrute cabal de las prerrogativas que constitucionalmente tenemos, dentro de ellas la seguridad pública, ¿verdad? Sin reticencias, sin omisiones, sin abusos de autoridad. Por lo que hace al abuso de autoridad, que sería el tercer tema relacionado con la aplicación del derecho, hay quien sí cumple con la ley, pero va más allá y abusa, y también tenemos preceptos legales que deben aplicarse. Por ejemplo, el artículo 215 del Código Penal Federal establece el abuso de autoridad, con múltiples fracciones, dentro de las que se encuentran precisamente aquella autoridad que en cumplimiento de sus atribuciones las aplique más allá y en detrimento de algunas personas. Para concluir esta pequeña intervención, pues faltaría ver la responsabilidad que tenemos como Estado. Aquí tal vez sería prudente pensar para el Senado, democráticamente me permito comentarlo. Existe una disposición que se hizo hace poco en el artículo 113 constitucional, donde se habla de la responsabilidad del Estado. Hay que reparar el daño, señores senadores. Y yo creo que si bien tenemos materiales jurídicos que permitirían cubrir este rubro de las responsabilidades, tal vez podríamos hacer alguna iniciativa sobre cómo cubrir las responsabilidades que tenemos como Estado. Y esto es ley vigente, es el último párrafo,
del artículo 113 constitucional. Y estamos ante el Senado y ante los diputados y ante todos, y no hay fórmulas precisas para pues resarcir los daños que se le hicieron a los familiares de esos padres de familia que se han mencionado, por ejemplo, pero hay muchos más. Consecuentemente, la seguridad pública abarca cumplir con la ley, no omitir su cumplimiento, no ir más allá de su cumplimiento y respeto a los derechos humanos. Así pues, volviendo al Leviatán para concluir, pues es ese horrible monstruo mítico donde conforme nos acercamos a él, vemos que está formado por millones de hombrecitos que se quieren defraudar y engañar con sus iglesitas, sus sindicatitos, y ese es el Estado, el Leviatán, cubierto por todos los seres humanos, y el orden jurídico y la seguridad pública es acaso lo único que le permite al Estado, aunque le duela arrancarse un pedazo putrefacto de su carne y lanzarla, aunque le duela, y me refiero a la delincuencia y a la violencia. Siento que debemos considerar como un complemento a lo que aquí, pues con mucha profundidad se ha expresado por mis colegas, y por lo que es el senador yo le doy en parte, muy en parte la razón, porque México está formado de manera pluricultural, principalmente por sus pueblos indígenas. Y la propia Constitución en su artículo 2 ordena que debemos respetar y cumplir con esas costumbres en tanto no contravengan el texto político. Y yo no siento que los rurales de Benito Juárez, como antecedente de estas policías comunitarias, pues hayan violado ninguna ley. Creo que el Senado puede tener la iniciativa de regular el comportamiento, la capacitación, la actuación, el equipamiento y demás de seres humanos que viven el problema en sus comunidades y que tienen fórmula de ir más allá de quienes, sin tener esos conocimientos sobre fuentes reales, pues pretendan imponer el orden. Con eso yo concluiría la intervención sobre la seguridad pública y les agradezco mucho. Gracias, magistrado Marco Antonio Díaz de León. Rafael Estrada Michel, director del INACIPE, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, yo siento que lo que la senadora Adriana Dávila ha planteado tiene que ver con lo que en su primera intervención también planteó, que es el tema de los incentivos frente a la letra de la ley, es decir, los incentivos socioculturales, socioeconómicos, de conducta, frente a la fría, en ocasiones, letra de la ley. Y me parece que también los señores senadores han ido por ahí. Yo creo que el gran reto que tiene el Estado mexicano, y lo tiene a nivel legislativo claramente, pero no solo a nivel legislativo, es conjuntar el binomio seguridad y justicia, es decir, reforma de 2008, con el de garantía efectiva de derechos humanos, reforma constitucional de 2011, el famoso artículo 1 constitucional, en sus fundamentales, nunca mejor dicho, 5 párrafos. Incentivos más que leyes, decía el senador Torres Corzo, que el abogado defienda. Yo siento que el sistema acusatorio adversarial de 2008, y me parece que la frase es absolutamente puntual, sí concede incentivos muy claros para que los abogados hagan su trabajo, para que los fiscales hagan su trabajo, para que los peritos hagan su trabajo, siempre de cara a la sociedad y combatiendo la opacidad. Y en este sentido de los incentivos, creo que lo planteado por la senadora Dávila y por el senador Ramírez, pues va por ahí, diferenciar gobernabilidad de seguridad pública. Bueno, yo creo que la seguridad pública, senadora, es una variable evidente de la gobernabilidad, ¿no? Y en este sentido lo que hay que preguntarnos es qué estructura es más útil para efectivamente garantizar la gobernabilidad a través, no solo, por supuesto, de la tutela y garantía efectiva de la seguridad pública, pero sí con una seguridad pública reforzada. ¿De qué forma los instrumentos a los que usted se refería, inteligencia, al servicio del Estado, policías eficaces, servicios forenses que sean también eficaces y que brinden a las fiscalías
ustedes aprobaron una importantísima, trascendental reforma política que establece ya la autonomía del Ministerio Público. ¿En qué sentido el Ministerio Público, auténticamente autónomo, puede servirse de mejores trabajos forenses, de mejores trabajos policiales, de mejores trabajos de investigación, para un sistema acusatorio que eso sí exige que las causas se defiendan de manera muy auténtica? Los abogados al servicio del Estado también tienen que defender, como muy bien decía el senador Torres Corzo, las causas del Estado. Y lo tienen que hacer a través de una argumentación jurídica muy sólida, de un material probatorio que sea muy, muy consistente y, por supuesto, siempre de cara a la sociedad, que es la gran transformación del siglo XXI, creo yo, es que todo lo que estamos haciendo a nivel de función pública, incluyendo la Procuración y la Administración de Justicia, se da hoy con las lupas de miles y miles de ciudadanos que tienen que estar, como decía la doctora Leoba Castañeda, bien formados para la vida social y para la convivencia encima de nosotros. Así es que, bueno, pues depende si la estructura puede ser más funcional o menos funcional de conformidad con los incentivos que no solo en el nivel normativo se le concedan a un Ministerio del Interior o a ministerios mucho más acotados en cuanto a su funcionabilidad. Yo creo que también es una situación de circunstancias, como muy bien señalaba el senador Sofío Ramírez, y que uno de los graves daños, permítanme que me ponga un poco histórico, porque es mi pasión, la historia constitucional, pero uno de los graves daños que nos dejó la Constitución de Cádiz es creer que fuera de México todo es Cuautitlán, es decir, que todo es exactamente igual en Oaxaca que en Sonora o de Baja California a Yucatán. Yo creo que pueden tenerse estructuras mucho más flexibles, más dúctiles a nivel municipal, a nivel comunitario, a nivel estatal. En cuanto al mando único, bueno, también es un tema de incentivos. ¿Qué tanto incentivamos que la policía sea, como dice la expresión española que me parece muy cabal al respecto, una policía de cercanía? Lo que usted decía, senador Ramírez, me parece absolutamente suscribible. Necesitamos que, otra vez, incentivos socioculturales y sociopedagógicos. Los niños, yo soy de Michoacán, o sea que comparto un problema sociocultural, y sobre todo en la tierra caliente, que los niños dejen, los varoncitos, de querer ser sicarios o de querer ser narcotraficantes y se concentren en defender a su comunidad, por ejemplo, a través de la participación en las policías. No las voy a calificar de nada, simples y llanamente policías cercanas a la sociedad. Y esto implica también incentivos, senadora, a nivel normativo, porque el mando único policial no implica que exista una sola policía, implica que responda a una estructura de mando homogénea. Pero esto es sencillo de decir en países de jurisdicción unitaria. Es decir, siempre hablamos del tema de España, hablamos del tema de Italia, en menor medida de Alemania. Hay algunos de estos estados que son estados complejos, los tres por lo menos son estados compuestos, unos a mayor grado de descentralización que otros, pero en fin. Pero nosotros somos una federación con características muy, muy especiales y muy específicas. Y en ese sentido, el mando único tendría que responder a una estructura en donde la jurisdicción no está unida. Yo recuerdo en el caso, no porque ustedes estén presentes aquí, pero en el caso tanto de Guerrero como de Tlaxcala, lo primero que hay que recordar es que son pioneros en la jurisdicción constitucional local. O sea, a nivel normativo hay amparo, hay habeas corpus estatal, tanto en Guerrero como en Tlaxcala, y sin embargo eso no ha llevado a que podamos hablar de una jurisdicción que pueda, digamos, decirse auténticamente autónoma frente a la del amparo federal. Entonces, ahí tenemos muchísimas cosas que discutir. La policía tiene que ser cercana a la sociedad, pero el mando único tiene también que adecuarse a una serie de estructuras en donde todavía, creo yo, senadora, estamos muy, muy poco avanzados. Y tenemos que discutir claramente qué esperamos de nuestro juicio de amparo en relación con la reforma penal de 2008, qué esperamos de una jurisdicción que no es unitaria y que tampoco está en el horizonte cercano, salvo que ustedes me corrijan que lo sea, y en ese sentido cómo incardinamos a las policías comunitarias, municipales, de cercanía, pero también a las policías estatales, que no, además no todas tienen por qué estar bajo el mando de una comisión de seguridad o de un ministerio del interior, sea local o federal, sino que habrá algunas, necesariamente, porque así lo exige el sistema de enjuiciamiento penal, que tienen que estar bajo el mando y conducción del Ministerio Público. Es un mandato constitucional. Y bueno,
En cuanto al concepto de impunidad, volvemos al tema de los incentivos, senadora Dávila. Creo que tiene usted toda la razón. Ahora, también creo que hay ciertos incentivos, como muy bien decía el maestro Barragán y mi maestro don Marco Antonio Díaz de León, que implican que la Federación tenga que ser mucho más proactiva en ciertas zonas. El artículo 119, el antiguo artículo 122 de la Constitución se refería a esto con mucha claridad, la garantía federal en ciertas zonas de la República, y no de ahora, sino de siempre. Por hablar de la tierra caliente michoacana o guerrerense, la presencia federal ha sido más que necesaria. Hay que ver si estas distintas variables de gobernabilidad nos autorizan a pensar en estructuras diferenciadas. ¿A qué me refiero? Yo creo, y respetuosamente, como lo hacía don Marco Antonio, sugiero que se vaya pensando en estas sedes legislativas y constituyentes en la posibilidad de ductilizar la forma de gobierno en los niveles estatales, y quizá también que nos cuestionemos seriamente si a todas las zonas y regiones del país les conviene el modelo estrictamente municipal o podemos avanzar, como se ha hecho en materia indígena, hacia modelos más comunitarios. Y en el caso de los estados, yo creo que hay que pensar si podemos tener ya a nivel estatal gobiernos de gabinete que harían mucho más factibles los gobiernos de unidad. El caso de Michoacán es muy claro, ¿no? O gobiernos parlamentarios, semipresidenciales. No todo tiene que pasar por lo que hoy yo considero una camisa de fuerza demasiado poco flexible, que es el artículo 118 constitucional. No quisiera meterme en más cosas ni en más rollos, que ya me metí en demasiados, pero sí decir que creo que la directora de la Facultad de Derecho tiene absolutamente toda la razón. El tema es de formación, el tema es de incentivos para una formación psicopedagógica útil. Nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Penales tenemos un par de años o año y medio desarrollando un proyecto que nos tiene francamente entusiasmados en materia de prevención del delito en una escuela telesecundaria de Tepito con altos grados de marginalidad, y lo que quienes la conducen este proyecto han encontrado es que con horarios extendidos, horarios escolares extendidos, que permitan a los chicos y a las chicas no salir de la secundaria para tomar sus alimentos ahí mismo y luego tener talleres en donde se potencien sus capacidades y se les haga apasionarse del tema del arte, del tema de la mediación, del tema de los deportes, etcétera, en un tiempo razonablemente corto los índices delictivos caen y dejamos de tener la situación tan deplorable que es muy típica de algunos profesores y directores de escuelas que son auténticos héroes, ¿no? Y heroínas en este país, que los sábados dedican buena parte de su tiempo a tener que sacar de las detenciones a quienes durante la semana son sus alumnos. Este índice que ha decaído a través de la aplicación constante de políticas de educación, de formación en valores, pero también en desarrollo de pasiones y de entusiasmo por la vida y por las cosas buenas de la vida, me parece que es muy concluyente. Si ponemos más atención en nuestras niñas, niños y adolescentes, el fenómeno delictivo puede revertirse al paso de poco tiempo y de pocas generaciones, para bien de la República, pero todo hay que decir. Muchas gracias. Gracias, Rafael Estrada. Adelante, senador senador Sofío, gracias. Muchas gracias, y una vez más, con su más atenta comprensión, perdón por tomar el tema Guerrero, pero como ustedes lo han comentado aquí, Guerrero ha sido pionero de muchas acciones para nuestra tierra, para nuestro país, para nuestra patria. Haciendo mi comercial, pues fue precisamente allá en Guerrero, donde están los campos de batalla de la guerra de independencia, con Morelos, con el primer congreso de Anáhuac de Morelos, Iguala con el plan de Iguala de su nombre, y el plan de Ayutla. Hemos sido pioneros en muchas cosas, sobre todo por la justicia, y pues también allá en Guerrero en los 70 surge la guerrilla como parte de un movimiento armado por la inconformidad social. Y abordé el tema de mi estado, no nada más por ser mi referente inmediato, sino porque ahí está una realidad en materia de seguridad pública, una realidad en materia de impunidad, en términos de impartición de justicia, pero también ahí está un hartazgo que ha sido reflejado en el cinturón de pobreza Guerrero, Oaxaca, Chiapas.
La historia más reciente es que en Chiapas surgió el EZLN con sus causas sociales, convertido en movimiento armado. Que en Oaxaca surgió la APO como movimiento social y que cimbró las instituciones en el 97. O que Guerrero ha estado permanente inmerso en los movimientos sociales, por muchos factores. Guerrero ocupa el primer lugar en pobreza alimentaria. Por eso es que el tema de seguridad no debe de entenderse como un asunto de más policías, más armamento. Es un ejercicio complejo, donde, reitero, debe de estar la participación de la comunidad. En la figura que corresponda. Yo puse un ejemplo de la policía comunitaria porque es la primer figura social con reconocimiento por la OIT y es la primer figura social en materia de seguridad que surge de la participación ciudadana de la Asamblea del Pueblo con reconocimiento en la Ley 701 en el Estado de Guerrero desde hace 20 años aproximadamente. Reitero, con sus estigmatizaciones en un principio. Pero si medimos el mapa del territorio guerrerense, donde hay policías comunitarios, no hay delincuencia organizada. Y si la existe, está lejos de la comunidad donde participa el pueblo. A lo mejor está en los cerros, pero no adentro de la localidad. Donde hay policía comunitaria, hay la solidaridad social y hay el cuidado común, la protección de entre sí. Y perdón, reitero, es que el tema es la participación ciudadana. Pues es que la policía comunitaria, como figura social, surge de la participación comunitaria. Puse el nombre de policía comunitaria pues porque es un sector rural, pero puede ser policía de barrio, puede ser policía rural, puede ser vecindad o el vecino vigilante, no lo sé. Lo que sí creo importante es que debe de ser la figura social. Perdón. Yo solo quisiera hacer un planteamiento ahí. Sin duda son importantes los ejemplos porque en estados como Guerrero, como Michoacán, esas figuras pueden plantear. A mí lo único que me preocuparía es que en el afán de un proceso de participación ciudadana se sustituyan las propias obligaciones del Estado, es decir, ninguna participación ciudadana puede suplir procesos de autoridad. Creo que eso es lo que nos ha generado de una u otra manera hoy ese hartazgo social. Y la participación ciudadana no puede solo percibirse como un asunto de cargo, llámesele como se le llame. Y ponemos algunos ejemplos. Cuando surgen este tipo de movimientos es porque la autoridad no está cumpliendo tampoco con sus propias responsabilidades. Entonces, en esa protección de un derecho se viola otro derecho. Y creo que ahí entonces generamos procesos de impunidad que nos tienen hoy en las condiciones en las que nos tienen. Y esa responsabilidad del Estado sí es cumplir y establecer estrategias integrales que le permitan a los ciudadanos salir en confianza, hacer sus actividades normales. La participación ciudadana concebida como un proceso de política pública en la atención de educación, de salud, de vivienda, de su protección de derechos humanos, del acceso a la educación, en fin, en una serie de circunstancias que le permitan al ciudadano decir que hay respeto por esa propia autoridad. Creo que el mayor problema que tenemos hoy en México, y que yo sí entiendo y me llamó muchísimo la atención cuando el doctor Marco Antonio Díaz de León señala ningún poder como la delincuencia, la policía o los sindicatos. Me llamó mucho la atención poner en el mismo nivel a la delincuencia organizada, a los sindicatos, al propio gobierno, porque justamente eso es lo que ha sucedido. Hoy estamos todos planteados en el mismo nivel de poder y eso es lo que resta también procesos de autoridad y del incumplimiento de la ley. Es ahí donde el reto de una estrategia integral en materia de seguridad se tiene que hacer desde lo local, pero generar también condiciones integrales desde la federación, en esta vinculación que no se puede confundir con supeditación o con simulación de acciones, porque no solo se trata, diría el senador Sofío Ramírez, de asuntos económicos,
pero ni de más policías, tampoco se trata de más recursos. Hoy tenemos instituciones que sí ayudan, o por lo menos fueron creadas en el ámbito legislativo para reparar daños o para generar o atender a víctimas, ¿no? Recién iniciamos esta legislatura, se aprobó una ley general de víctimas, tuvimos una comisión hoy creada ya de atención ejecutiva de víctimas, que tiene un presupuesto de 900 millones de pesos, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos recién nombrado el nuevo titular de 1.400 millones de pesos. El tema no solo es recursos, sino cómo se genera que esos recursos estén aplicados, no necesariamente en el pago de personal, sino también en el proceso de nuestros sistemas. ¿Qué me parece que está fallando también aquí? Que generalmente hablamos de toda la parte operativa, y la parte operativa son las policías, ¿no? Aquel que va y detiene al delincuente y se deja a un lado todo el proceso de investigación, los ministerios públicos en la integración de la averiguación previa, ¿y ellos qué? ¿En dónde están en este proceso de seguridad? Los ministerios públicos también tendrían que estar en la procuración de justicia estableciendo esta parte, y yo me iría a otro tema que ha sido parte de las fallas de los gobiernos y del Estado, en el que también el Senado ha sido corresponsable, y lo digo claramente, en los sistemas de inteligencia. Pongo ejemplos. En las manifestaciones que tenemos hoy, de manifestaciones pacíficas, porque así se ha garantizado, conozco personas que han ido y que se manifestaron con los padres de los 43 desaparecidos y que fueron marchas pacíficas establecidas. No había más que grupos de 30 o de 40 aislados que hacían otro tipo de actividades y desmanes. Yo pregunto, ¿el Estado no estaba preparado para tener inteligencia e identificar esos grupos? ¿No estamos preparados para hacerlo? ¿O qué está sucediendo? Regreso al ejemplo también en el proceso de las fosas, ¿no? Primero 9, luego 12, luego 16. Me queda claro que no es un asunto de un solo gobierno ni de otros gobiernos, pero me parece que el tema de la solución en materia de seguridad pública y participación ciudadana no puede quedarse solo en el tema del discurso o de lo ya que hemos trillado ya en la parte política de irnos al proceso de la compasión. La compasión, por supuesto que debemos tenerla hoy en solidaridad con aquellas familias que están sufriendo un dolor. Pero el Estado mexicano, las autoridades, tanto federales como estatales y municipales, no pueden plantear sus estrategias solo desde el plano de la compasión, sino de la eficiencia y la efectividad para resolver los problemas que hoy se están generando. Y si no se genera un tema en donde el derecho esté vinculado al cumplimiento de la ley, podemos hacer en el Senado, en la Cámara de Diputados, cientos de leyes adicionales para generar lo que quieran y lo que manden, porque además a veces se nos da mucho en el Senado por no darle seguimiento a lo que sí aprobamos. Y creo que el Senado hoy tiene una obligación adicional, que es dar seguimiento a lo que aprobamos. Si aprobamos una ley de víctimas, ¿qué está haciendo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas? Si aprobamos una reforma en el caso de 2011 en materia de derechos humanos, ¿qué estamos haciendo para la implementación? Hoy tenemos, por ejemplo, algunas dudas que nos están surgiendo y que no hemos sido responsables los senadores de poder hacer esto. En este proceso de delincuencia, ¿cuál es el futuro del sistema acusatorio? ¿Cómo estamos haciendo la implementación de todas estas reformas que generamos? Estamos ya incumpliendo también parte de nuestras obligaciones legislativas. Y yo insisto, este tema no tiene que verse solo como un proceso de policías, de dinero o de leyes, sino de una verdadera y efectiva participación ciudadana y aplicación de política pública que atienda las necesidades propias de cada comunidad, de cada estado y de cada municipio, fuera de las complicidades políticas que se generan a través de algo que se le ha llamado últimamente eso de démosle autonomía a los estados, y que se ha confundido con una impunidad terrible para que los gobernadores no cumplan con su propia responsabilidad y los municipios menos. Bueno, gracias. Gracias. Perdón, concluyo. Dos Senadora, minutos y concluyo. Mire, efectivamente, lo dicen afuera, lo decimos aquí, lo dice usted, el principio de responsabilidad de las instituciones. El tema es que, para no ir tan lejos, y pongo ejemplos que están a la opinión pública, en Acapulco, que es el municipio más grande del estado de Guerrero, el más importante económicamente, en estos momentos de hace 6 meses, no tenemos policía municipal. Hasta en tanto no se apruebe o se firme el convenio de mando único, debe de seguir existiendo la figura de policía municipal,
porque además es una policía que existe dentro del bando de policía y buen gobierno de cada municipio. ¿Cómo es posible que en Acapulco no tengamos policía municipal preventiva? ¿O sí la tenemos? Corrijo, legalmente sí la tenemos. El tema es que no acreditaron los exámenes de control y confianza. Y mientras que el presidente municipal pretende darlos de baja, pues muchos de ellos están amparados y están en plantón desde hace un buen rato. Entonces, lamentablemente se relajó mucho el principio de responsabilidad de los 3 niveles de gobierno, y pongo nada más el ejemplo del municipio. ¿Por qué los municipios? ¿Por qué sucede en la policía municipal, particularmente en el caso de Guerrero, donde está la mayor infiltración de la delincuencia organizada? Pues porque usted lo sabe como es gobernador, compañero senador, pues que la autoridad más inmediata es el municipio. Son las agencias o las comisarías municipales. Y por lo tanto, consideramos muy importante que debemos, más que desde lo macro, consideramos que debemos de raíz, empezando por identificar las causas sociales, la fragilidad del ciudadano, el padre de familia, para romper el hilo delgado y transportarse ante la falta de empleo a donde le den una oportunidad. La estadística de algunos profesionistas y analistas que nos han proporcionado en Guerrero es que después del gobierno en su conjunto, el segundo empleador de mano de obra es el narcotráfico. Y en Guerrero ocupamos el primer lugar en pobreza alimentaria. Y cuando un jefe de familia, y es muy común en Guerrero, ya no están los jefes de familia porque se fueron al norte, queda la madre, en el papel de madre y de padre. Y tampoco muchas veces ya no está la madre porque también se fue con el marido al norte. Y queda como tutor responsable de los niños, los abuelitos que a su edad pues, no les permite finalmente dar la educación que corresponda. Pero en el primer ejemplo, aún en el supuesto de que está la figura paterna, ¿qué hacer cuando no tienes empleo? Cuando abandonaste el campo como un espacio generador de producción primaria, como un espacio generador de empleo. Yo recuerdo que de niño mi padre salía a los campos agrícolas de Morelos, a la temporada de secas, a trabajar, pero su familia nunca padecía hambre porque nos dejaba el maíz, el frijol, la calabaza, el cacahuate. El gran problema es que a raíz del 94, el Tratado de Libre Comercio, simplemente pues el campo se cayó. Digo, son factores, muchos factores sociales, de economía, de ingreso. Y regreso al tema de lo que el Coneval nos da como primer lugar en pobreza alimentaria, particularmente en Guerrero. Un padre puede superar no tener dinero para comprarle una camisa a su hijo, la lava y la vuelve a poner, o un pantalón, lo cose y lo vuelve a poner, o guaraches o sombrero. Pero un padre, un jefe de familia, o una madre en el papel de madre de familia, de responsable de la familia, no puede aguantar mucho tiempo sin la oportunidad de darle de comer a sus hijos. Cuando una familia, cuando un jefe de familia ya no tiene los mínimos necesarios para alimentar a sus hijos, es porque estamos llegando al límite de nuestra sobrevivencia. Por eso compartí hace un dato, es un ejercicio complejo. Concluyo compartiéndoles nuevamente el tema de Guerrero porque desde lo local, donde quizás menos nos imaginábamos, muy cerquita de Cuernavaca, Iguala, desde lo local, pues dejamos pasar las cosas, por omisión, por lo que fuese. Pero hoy es Iguala, los acontecimientos de Iguala son los que mueven la realidad de nuestro país. Hoy es Iguala quien mueve la opinión del mundo. Y considero que debe tomarse como referente lo que hoy vivimos en Guerrero, particularmente en Iguala, para un profundo estudio, porque la inseguridad que tengamos en otras entidades federativas puede tener características similares por pobreza, por marginación, por falta de empleo, que creo que también es importante que debamos de atenderlo, pero además de eso, reitero, en el caso concreto de Iguala, el crimen organizado o la delincuencia organizada no se mide desde lo general, desde la ciudad de Iguala,
debe de medirse desde lo local. En algún lugar los delincuentes duermen. Ahí participa la ciudadanía, ahí participa el ciudadano, generándole las condiciones de confianza. En algún lugar los delincuentes tienen su familia. Por eso es, reitero, que sin pretender empoderar propiamente la sociedad civil o que suplante tareas que corresponden al Estado, lo que nosotros consideramos es que la participación social debe de abrirse para que dé legitimidad a las acciones que puedan emprender o que podamos emprender de manera organizada como ciudadanos. Tenemos que dar una figura social para que el ciudadano tenga la decisión personal de intervenir, porque si dejamos que la participación ciudadana sea desde lo individual, pues difícilmente un padre de familia va a exponerse en lo individual hasta hacer una denuncia pública, pues por los temores que representa. Pero si la participación ciudadana la cubrimos en una figura social, llámese a través de la asamblea de barrio, asamblea de pueblo, da el acuerpamiento y la solidaridad entre sí de poderse blindar. Ahora, la sociedad o la participación ciudadana no suplanta tareas, únicamente legitima acciones nombrando a los mejores vecinos ciudadanos que pueden aportar un esfuerzo de coadyuvancia. Y en Guerrero no se queda en la designación, sino que la Ley 701 del Estado de Guerrero reconoce la figura social de policía comunitaria y la Ley 201 reconoce la figura de policía rural. ¿Cuál es la única diferencia? Hacen tareas de seguridad dentro del marco de la ley, la única diferencia es que los designa la Asamblea, donde sí pueden acreditar los exámenes de control y confianza, pues porque los conoce el pueblo, los conoce la colonia, y si se equivocan es la propia colonia o es el pueblo finalmente quien los destituye. Bueno, es un ejercicio que finalmente se puede ir mejorando, pero la estadística es que donde tenemos policía comunitaria no tenemos los índices de inseguridad que se puedan tener en algunos otros lugares. Y pues una vez más, gracias por el espacio. Gracias, senador. Cerramos este diálogo con una breve participación del senador Teófilo Torres Corzo, que ya se comprometió a ayudarnos con el tiempo. Gracias, senador. Así es, ya nos están haciendo señas por allá que estamos fuera de tiempo. A mí me parece, y yo me felicito por estar participando con ustedes en esta reunión. Qué importante para el Senado de la República, y hablo a nombre de la comisión a la que pertenezco de Seguridad Pública. Qué importante que tengamos personajes como ustedes, con la experiencia, con el talento, con la claridad que tienen sobre los temas que acabamos de tocar. Se habló de participación ciudadana, estoy de acuerdo, señor senador. La participación ciudadana es de la mayor importancia. Será cosa de que siguiéramos platicando mucho rato, pero la televisión no nos da para tanto, pero coincido con usted en ello. Se habló de aplicar el derecho, creo que es una de las conclusiones más importantes. Políticas públicas sobre la educación. Se habla de la importancia de las garantías y los derechos de los policías. Qué importante lo que usted señala. Los policías pareciera que no tienen derechos humanos y los delincuentes y los vándalos y todos pueden golpearlos libremente y los señores no pueden mover un dedo porque serán sujetos de inmediato a un proceso penal. Será cosa de conversarlo y será cosa de ampliar el tema también. Nada por encima de la Constitución, señor doctor, tiene usted toda la razón. Pero además dijo algo de la mayor importancia desde mi punto de vista, y termino en 30 segundos. Debe retomar el gobierno o el Estado el papel de la soberanía, y soberanía entendida como supremacía. El jefe de la familia, el padre. El Estado debe retomar el papel de la soberanía. Creo que tiene usted toda la razón. Y termino diciendo que coincido con todos, con usted y con todos los demás, en lo que acaban de decir en todos los temas, que hay que fortalecer el Estado de Derecho y hay que aplicar el derecho. Gracias a nombre del Senado de la República, gracias a nombre de la Comisión de Seguridad Pública. Ojalá tengamos oportunidad de seguir con estos temas con ustedes y que nos dieran un poco más de tiempo porque tenemos muchas más cosas de qué hablar. Muchas gracias.
Gracias, senador. Ya tomaron nota aquí en el canal del Congreso para darnos oportunidad de tener más tiempo en este tipo de diálogos. Gracias a todos los participantes, gracias a los senadores y gracias al público que nos siguió a través de la señal del canal del Congreso en estos diálogos públicos por un México social. Gracias, hasta la próxima. Es así como legisladores, especialistas e involucrados en la materia dialogaron sobre seguridad pública, justicia y participación ciudadana. Ello hay que recordar en el marco de diálogos públicos por un México social, donde presentaron comentarios, observaciones, análisis y propuestas en esta materia. Cabe señalar que la información que se generó en esta mesa de diálogo es herramienta de trabajo para toda la actividad legislativa. Les recuerdo que estos diálogos públicos continuarán el día de mañana 26 de noviembre y usted puede darle ese puntual seguimiento a través de la señal del canal del Congreso. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.